Bienvenido, Samael, qué gusto tenerte a través de la plataforma y la conexión en línea. ¿Cómo estás, estimado Never? Quedo muy agradecido por la invitación y bueno, un saludo cordial a todos los televidentes que día a día te siguen. Muy bien. Un ensayo importante que se ha publicado y lo estaba leyendo cuidadosamente y me quedé con esta frase. Bolivia ya no está en condiciones de aceptar administradores tibios ni estilistas del consenso. Hablas de ruptura. ¿A qué te refieres con ruptura? ¿Cómo tiene que ser esta ruptura? ¿Tiene que ser constitucional, por la fuerza? ¿Cómo tiene que ser? Querido Never, bueno, iniciar sostener este ensayo comentando que no soy perfecto, pero tampoco soy ciego. Me encuentro físicamente sano, psicológicamente sano, y sé perfectamente lo que escribo, así que mañana esta situación no va a cambiar. Eso para dejar un preámbulo de la situación. Si bien no soy perfecto, pero tampoco soy ciego, el ensayo está labrado y está presentado a la población en base no al odio, no al resentimiento, ni mucho menos a una postura mesiánica, ¿no? Surge desde un lugar mucho más incómodo, desde la conciencia. ¿Y cuál es el origen de este ensayo? Es un acto de tratar de que las personas lúcidas se unan a este grito de ruptura frente a un siglo de manipulación. ¿Por qué ruptura? Porque el diálogo ha sido mal manejado por los políticos de turno. El diálogo ha sido un disfraz que han tratado de imponer para llamar la atención de la ciudadanía. Este ensayo, quizás cerca del maniqueísmo, ¿no?, que divide entre el bien y el mal, como si repitiera la antigua doctrina de Manes, pero en realidad el ensayo no condena a las personas, trata de diseccionar trayectorias políticas, estructuras, modelos, no busca ángeles, no busca demonios, no busca individualizar el pecado, sino exponer el funcionamiento sistemático de una máquina diseñada para encubrir el mal bajo el disfraz de la virtud. Este ensayo no nace de un momento de rabia o de un momento de coraje, es la síntesis de años de estudio, de observación, de rabia lúcida, ¿no? Es el fruto de haber leído a quienes rompieron el silencio en su momento, cuando hacerlo te costaba la vida. Cito a Víctor Kravchevko con su libro Yo escogí la libertad, también titulado Yo escogí la justicia, ya escrito en 1946. No solo denuncia los crímenes de regímenes soviéticos, sino desnudan una estructura de propaganda. Su lenguaje manipulado, su justicia fingida, aquella URSS no solo controlaba con armas, sino con símbolos, con palabras. ¿No les parece conocido? Un breve punto de ese libro, bastante amplio, nos habla de que una noche Kravchevko fue enviado por su supervisor del Estado a un régimen ucraniano durante aquel momento de la colectivización forzada. Y allí vio a su madre, o a una madre, perdón, llorando frente a la tumba improvisada de su hijo pequeño de 6 años, muerto por inanición. Lo habían enterrado en una caja de madera que antes usaba para guardar papas la señora. ¿Cuál fue su crimen? Había sido de robar un puñado de trigo. Tenía 6 años. La mujer, temblando, no gritaba. Repetía en voz baja una frase que escuchó ese mismo día en la radio. Gracias, camarada Stalin, por nuestro futuro luminoso. No es la única historia. También está el libro de
La noche quedó atrás, ¿no? También escrito en 1941 de Jean Baltin, que igual una frase conmovedora, que una noche a Baltin recibe la orden de interrogar a un viejo amigo suyo, miembro del Partido Socialista, acusado de desviacionismo de fondos, ¿no? Lo encuentra encadenado, demacrado, con los huesos rotos. Aún así, Baltin se acerca y le susurra a su amigo, le dice: no pierdas la fe en la causa, el partido es más grande que nosotros, por más que me veas así, roto. Y esa noche Baltin no pudo dormir. Y yo creo que todos los que hemos leído aquel libro no hemos podido dormir. Entendió que el totalitarismo no necesita solamente verdugos, necesita creyentes que murieran agradeciendo el látigo. Ese es el modelo. Estos modelos evolucionan, pasan de la región, pasan de esa represión física al control emocional, de la tortura al adoctrinamiento, de la bota al micrófono. Como el socialismo del siglo XXI ahora, tras en ese entonces el boom de los commodities, como se llamó, que fue un periodo de alza sostenida y significativa de los precios, ya sea del petróleo, bueno, de todas estas materias primas necesarias que mantenían a los estados creyendo que toda la sociedad estaba bien. Estos regímenes ya no necesitaban tanques, necesitaban recursos públicos, hegemonía mediática, legitimidad internacional, gestionaban a través de cumbres y discursos. ¿No les parece familiar lo que les estoy comentando? Que es de hace mucho tiempo atrás, es más de un siglo que hemos vivido con esta enfermedad que es el comunismo, que es el socialismo. En Bolivia, este modelo llega con menos teoría, pero con más cinismo. Fue una copia, podríamos decir una copia amateur, pero menos efectiva. En su libro, Nathanson nos explica que el chavismo boliviano, así lo denomina, mezcló el fetichismo indígena. Un analista que respeto mucho, Fernando Untoja, nos dice: en Bolivia el indigenismo no existe. El indigenismo ha sido creado por los masistas. Los únicos indígenas son los masistas que están trabajando en el gobierno. Esta retórica imperialista, este culto a la Pachamama para disfrazar una dictadura plebiscitaria, no es casualidad, no es casualidad, estimados escuches, televidentes, es ingeniería, no es folclore político, es copia de un manual. Bolivia sigue un libreto ensayado durante más de 100 años, casi más de 100 años, un adoctrinamiento programado, control institucional, cooptación cultural. Este documento que escribo puede ser una alarma antes de un apagón. No se dirige al poder, sino a la conciencia de cada persona. El comunismo son como plagas de langostas que se alimentan de los estados, después los abandonan y van en busca de otro estado. El siglo XX perfeccionó esta represión y ya en el siglo XXI la convirtió en un espectáculo. Bolivia aplaude sin entender lo que está pasando. Dime, querido Samael, en este análisis de lo que he estado leyendo, tu ensayo, no hay político que tenga un perfil como el que tú manifiestas de ruptura, ¿cierto? O sea, estamos predestinados a tener uno más del montón, de ese grupo de consenso, de falsos idealistas, que no piensan en el Estado, que están viendo la oportunidad para entrar al poder. Bien, respecto a la pregunta, querido Meyer, que evidentemente en el ensayo lo cito, y obviamente no doy nombres de estos señores de la política,
Muchos esperaban que en este documento yo apuntara con el dedo que se desenmascaran criterios, personajes de vida pública o intelectual, pero no lo he hecho y no lo voy a hacer, no porque me falte valor, sino porque sería caer en la trampa del sistema. El enemigo no es un individuo, es una arquitectura, es un rostro, no representa al régimen. Como una gota no representa al océano. Cortar la cabeza de uno no destruye a la hidra. ¿Se acuerdan aquel dibujo animado de Hércules? Que Hércules con toda la hazaña, con la espada, cortaba la cabeza de la hidra y salía otra cabeza, y cortaba la otra cabeza y salían dos. Esa es la metáfora que define este punto. El sistema está hecho para reproducirse. Si cae uno, aparece otro. Si se denuncia a un líder, surge otro disfrazado de virtud, con nuevas promesas. Pero con la misma lógica de simulación, el verdadero poder opera en la penumbra de los discursos, en la ingeniería de los símbolos, en el lenguaje de derechos vacíos de contenido. Nombrar personas reduciría la crítica a lo anecdótico. Entraría exactamente a lo mismo que todos los analistas políticos vienen haciendo. Cuando lo que trato de hacer es develar el patrón, la estructura, el dispositivo detrás de cada fulano, hay una gramática ideológica, una entrada para resistir denuncias personales y para perpetuarse en el régimen. No doy nombres porque quiero que se vean las redes, no los nudos. Quiero que entendamos el sistema como realmente se ha heredado en un siglo, desde la Unión Soviética, desde Cuba, desde Venezuela. Como advierte Nicolás Márquez, un escritor argentino, no hay dictadura sin propaganda, ni propaganda sin estafadores útiles, si es que no me equivoco. El verdadero peligro no es el tirano, sino la fábrica de tiranos. Y cómo insiste las personas en nombrar a los cómplices, en decir, esta persona ha hecho, esta persona no ha hecho, cuando nosotros hemos sido testigos de que un grupo de personajes han ido a defender el mar para perderlo, ante fotografías. Hoy se declaran enemigos. Hoy un grupo de aquellos se declara unidos. Hoy otro grupo de ellos se declara que quiere capturar el poder. Y nosotros podemos ver a esa serie de intelectualoides, hoy llamados candidatos presidenciales, tratando de convencer el voto público. Pero nosotros como ciudadanía entramos en la ecuación, somos parte de la ecuación. Es una crítica que también se realizó a mi ensayo, donde parece que la ciudadanía fuéramos las víctimas, donde parece que la ciudadanía no tuviéramos un voto de decisión, cuando en realidad somos nosotros los espectadores que aplaudimos este circo político. No solamente aplaudimos, lo apoyamos, lo votamos, somos parte. Existe una complicidad social y no una autocrítica. Hay una frase que resuena como un eco incómodo en el centro del ensayo, y es: toda simulación necesita un público que quiera creerlo. Y este público, en muchos casos, no está construido por fanáticos ideológicos, por burócratas de alto rango, por personas como también vemos que apoyan al gobierno de manera desmedida y dicen, ¿cómo es posible mi teléfono como dama de compañía? Y se desganitan y hacen todo un círculo para que la gente aplauda, se ruboriza y realmente se identifique y dice, pobrecito, y qué barbaridad. Es el ciudadano común, es ese vecino, no se mete en la política. Pero repite los eslogans vacíos. Es comerciante que sabe que todo está mal, pero cobra el doble. Ese profesional que calla por conveniencia porque tiene que tener unos pesos extra en el bolsillo. El error estratégico de muchos discursos críticos es asumir que el pueblo es solo la víctima. Y aunque eso pueda ser parcialmente cierto, es cómplice. El régimen
no se sostiene exclusivamente por la fuerza, y hemos visto en el desarrollo que he venido hablando, se sostiene por la aceptación pasiva, la resignación activa, la pereza moral. No se trata de culpar indiscriminadamente, sino de politizar al lector, mostrarle que la corrupción no es una anomalía solamente vertical, sino es una estructura horizontal donde parte de la ecuación es el pueblo. En Bolivia, el burócrata no trabaja, el empresario evade toda la responsabilidad posible, social y demás. El joven que busca un cargo para enriquecerse porque necesita, todos ellos, todos nosotros, somos los albañiles del régimen, que estamos construyendo, ayudando a construir esta arquitectura. No lo mantenemos por miedo, sino por inercia, peor aún, por conveniencia. Justamente en esta parte que se... Dime. A ver, cuando hablas de la complicidad social, haces referencia de que hay prácticamente un silencio cómplice. Pero ¿qué hay de esa sociedad que tiene y aún mantiene cierto apego, favoritismo a ciertos candidatos? Caso Evo Morales, puntualicemos, por ejemplo, que hablas de lo que ha significado la lucha de Morales y el liderazgo y los procesos pendientes con la justicia. ¿Qué hay de ese ciudadano? ¿Ha sido seducido por el discurso político, por la ideología del partido? ¿Cómo se entiende que a pesar de este tipo de vicisitudes que ha tenido, la gente siga creyendo en ese liderazgo? Perfecto, Never. Bien. La psicología nos hace prever que una persona que ha llegado a enfermar no va a poder sanar si se mantiene en un ambiente tóxico, en un ambiente nocivo. Esa persona tiene que romper el vínculo nocivo para poder sanar. Mientras la persona no rompa, nuevamente volvemos a la lógica de la ruptura, este contacto con lo nocivo, esa persona va a mantenerse enferma. Respondiendo a tu pregunta, habíamos dicho que son cerca a más de un siglo que la sociedad ha vivido en contacto con lo nocivo. No solamente llamo a las personas lúcidas, también llamo a estas personas enfermas para que puedan en algún momento evaluar su situación. Como una persona que valoro mucho me dice, habría que invitarles a que nos veamos en el espejo. Una vez viéndonos en el espejo, vamos a poder entender ciertas limitaciones personales. Y si no las hemos entendido, es porque permanecemos en esa enfermedad. La pregunta que tú me haces es bastante importante porque no estamos hablando de situaciones aisladas. Voy a hacer un pequeño ejemplo tratando de responder lo que me dices. Y lo que pasa es que los analistas políticos siempre tienen dos acotaciones, una que es la superior y otra que es la inferior. En la superior se piensa que los problemas se circunscriben con Bolivia o a lo mucho Latinoamérica. Y en lo inferior se circunscribe a lo que viene a ser los políticos o los sindicatos de base. Esta idea se la puede resumir en que la humanidad puede aguantar mucho, pero el truco no es definir el límite inferior, sino ir al límite superior. Voy a explicarme. La estructura, la ingeniería socialista, ha identificado hasta dónde la persona puede sufrir. Es decir, si no tenemos pan hoy día, no hay problema, comemos menos. Si no hay aceite, un familiar, un amigo tiene, pero no le digas a nadie. Si no hay gasolina, ni modo, no conduzco, o habrá que hacer cola. Si no hay justicia, es que no tienes suficiente dinero. Siempre es tu culpa.
siempre nos han hecho ver como que es nuestra culpa. El problema se resuelve cuando nos preguntamos cuánto debemos aguantar. ¿Qué es? ¿Hasta dónde son nuestros límites hacia abajo? Cuando no encontramos, o cuando nos encontramos finalmente en el suelo, recién entenderemos que realmente la situación no es la correcta. Ya esto, voy a complementar que esta situación no es casual. Prácticamente en Latinoamérica, con líderes que prácticamente la sociedad conoce, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba, Luis Arce Evo Morales Andrónico en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Andrés Manuel López Obrador AMLO en México, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro López Obrador, Gustavo Petro en Colombia, Cristina Fernández en Argentina, José Mujica, recién fallecido en Uruguay, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras, Salvador Sánchez y tantos otros más, todos tienen un pasado relacionado al narcotráfico, relacionado al terrorismo, relacionado a lo ilegal. Sí, no se puede lanzar un criterio tan al azar, pero de una u otra forma han sido relacionados. Esto no es un azar. El socialismo del siglo XXI no solamente los ha identificado y los ha buscado, sino es parte de la regla tener este tipo de vínculos y comportamiento para que cuando tengas el poder no tengas ningún tipo de remordimiento moral para mentir, para quedarte en el poder, para pisotear al pueblo y para generar este caos. Hay libros que refrendan que lo que está pasando en Venezuela y en Cuba no es casualidad, es parte de un plan. Si en Bolivia tenemos paz en este momento, no es porque los bolivianos somos sumamente bendecidos, es porque en este momento el régimen cubano está absorbiendo las fuentes de México y dejándonos en paz a nosotros. Eso durará unos 3 años. Muy bien. Para Muy bien. Gracias, Samael, se nos acabó el tiempo. Es interesante hacer este análisis y poder justamente conocer la perspectiva, el perfil de cada candidatura, porque así lo has mostrado y lo has planteado, aunque no dices nombres, pero sí la descripción didáctica que haces justamente hace referencia a la situación política que está viviendo el país. Un hecho histórico después del 85, que se ven tantas candidaturas. Gracias, Samael. Querido Never, ha sido un verdadero gusto y agradecerte esta invitación. Espero pronto reencontrarnos. Que estés muy bien, buena noche. Muy bien. Nos separamos unos instantes. En breve venimos con más en el Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.